Marty's destination is on the other side of the deadly peaks, and there's only one way across. There's one pass I have to try and get through. He has no choice but to push forward. I can't turn around without hitting the other side of the valley. That's the dead man situation there. Marty Mayorado, el trampero duro como el acero de la exitosa serie del History Channel, Mountain Man, se convirtió en uno de los supervivencialistas más admirados de la televisión. Conocido por su determinación, su calma bajo presión y su profundo amor por la frontera salvaje de Alaska, mostró a los espectadores cómo era la verdadera autosuficiencia. Pero cuando Marty desapareció repentinamente del programa en 2019, todo cambió. Los rumores se propagaron rápidamente. Historias de tragedia, muerte y fortunas perdidas inundaron Internet. Sin embargo, la verdad detrás de su desaparición fue mucho más personal. Acompáñanos mientras exploramos qué fue lo que realmente le ocurrió a Marty Mayorado. It's just all hard ice. It's gonna rattle like crazy. It's hard on the skis. There's a pretty high possibility that it can damage the plane. And if I damage the plane to the point where I can't fly it, then I'm stuck. Durante casi 10 años, Marty fue uno de los rostros que la gente reconocía al instante en Mountain Man. Su rutina era constante: volar suministros a su cabaña, recorrer sus líneas de trampas y resistir esos inviernos largos y brutales. Ese ritmo fue lo que hizo que los espectadores conectaran con él. Nada parecía preparado, porque no lo estaba. Para 2019, ya habían pasado 8 temporadas. Su historia seguía siendo sobre sobrevivir, trabajar duro y mantener las cosas honestas en medio de la nada. Pero algo había cambiado dentro de él. En su episodio final, se quedó de pie fuera de su cabaña con la naturaleza salvaje de Alaska extendiéndose detrás. Habló de la vida que había construido, simple, tranquila y completamente suya, diciendo que incluso con cámaras constantemente sobre él, seguía siendo un trampero de corazón. No se anunció como una despedida, pero cualquiera que lo viera podía sentirlo. Había terminado. El History Channel finalmente confirmó lo que los fans ya sospechaban. Marty decidió alejarse después de la temporada 8. Extrañaba estar en casa, simplemente pasar días normales con su esposa Dominique y su hija Noah. Quería recuperar las cosas simples, mañanas tranquilas, familia y paz sin un equipo de filmación siguiéndolo. No hubo una gran despedida ni discurso, simplemente tomó la decisión y se fue. Marty no emitió un comunicado público ni regresó para entrevistas después de que se emitiera su último episodio. En cambio, se retiró silenciosamente de la televisión por completo. Para Marty, nunca se trató de ser famoso ni de buscar atención. Solo quería mostrar una vida real, del tipo que poco a poco está desapareciendo. Dejar Mountain Man cerró un capítulo, pero no puso fin a su historia. Una vez que las cámaras se fueron, regresó directamente a donde siempre se había sentido en casa, la naturaleza salvaje de Alaska. En los meses siguientes, su ausencia comenzó a generar preguntas en línea. Sin actualizaciones oficiales ni apariciones, la desinformación pronto se afianzó y empezó a difundirse una historia falsa sobre su destino. Tras la salida silenciosa de Marty de Mountain Man, las actualizaciones sobre él se detuvieron por completo. No hubo nuevas entrevistas, ni publicaciones en redes sociales, ni apariciones públicas. Para un hombre que había pasado años viviendo bajo el ojo de la cámara, su repentina ausencia se notó rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que ese silencio se convirtiera en historias, y muchas de ellas no eran ciertas. Comenzó con pequeñas publicaciones en Facebook, del tipo que se difunden rápidamente en grupos de fans. Algunos afirmaban que Marty había muerto en un accidente aéreo mientras volaba sobre el Yukon. Otros repitieron una vieja historia sobre un incidente cercano durante la filmación y la presentaron como algo reciente. Esas historias, sacadas de contexto, alimentaron la idea de que algo terrible había sucedido. Nada de eso era cierto. Marty estaba vivo y bien. Como confirmaron más tarde medios que cubrían el programa, estaba vivo y viviendo tranquilamente con su familia en Two Rivers, Alaska. La razón por la que nadie había sabido de él era simple: así lo prefería. Marty nunca fue activo en línea. Una vez que terminó su etapa en la televisión, regresó a la vida que siempre había querido, estable y lejos del ruido público. Aún así, los rumores se extendieron lo suficiente como para que algunos fans siguieran creyéndolos meses después. Eso demostró cuán profundamente su historia había conectado con la gente. Los espectadores no estaban acostumbrados a ver a alguien alejarse de forma tan completa.
En una época en la que la mayoría de las estrellas de reality construyen marcas, Marty hizo lo contrario. Con el tiempo, los informes falsos se desvanecieron, pero los rumores no fueron el único desafío al que se enfrentó Marty. Durante años, incluso mientras aún estaba en el programa, había estado luchando contra otro tipo de batalla, una que atacaba no solo su reputación, sino toda su forma de vida. La forma de vida de Marty siempre se ha basado en el trampeo, y ahí fue donde comenzó la mayor parte de la controversia. Desde su primera aparición en Mountain Man, los grupos de derechos de los animales criticaron al programa por mostrarlo colocando trampas de acero y despellejando animales por su piel. Para ellos, no era una habilidad de supervivencia, sino crueldad. Argumentaban que en el mundo actual, donde existen materiales sintéticos, el trampeo era innecesario y anticuado. A medida que el programa ganaba popularidad, esas críticas se hicieron más fuertes. Páginas en redes sociales comenzaron a instar a los espectadores a boicotear la serie, diciendo que glorificaba el sufrimiento animal para el entretenimiento. Algunas campañas incluso apuntaron directamente a Marty, utilizando clips de Mountain Man como ejemplos de lo que llamaban prácticas inhumanas. Durante un tiempo, su nombre se convirtió en un tema de debate en línea sobre la caza tradicional y la ética de la conservación. Marty nunca respondió públicamente a sus críticos. Para él, el trabajo seguía siendo el mismo. Todo lo que hacía seguía las pautas estatales y reflejaba las tradiciones de larga data de Alaska en cuanto a supervivencia al aire libre y gestión de recursos. Los tramperos de la región operan bajo temporadas claramente definidas y métodos aprobados establecidos por las autoridades de vida silvestre. Para Marty, esas reglas importaban. No atrapaba animales por deporte. Vivía de la misma manera que la gente de Alaska ha vivido durante generaciones. Algunos cuestionaban la práctica, mientras que otros señalaban que, cuando se realiza de manera responsable, ayuda a mantener poblaciones animales saludables, reduce los riesgos de enfermedades y respalda los ecosistemas locales. Algunos recordaban a los críticos que, allí afuera, el trampeo no es solo tradición, es supervivencia. Pone comida en la mesa y proporciona ropa cuando no hay muchas otras opciones. Nunca se ha informado de acciones legales ni violaciones en su contra. Su actividad de trampeo se ha mantenido dentro de las pautas de Alaska. Según todos los registros públicos, sus métodos siempre han cumplido con la ley estatal. Para Marty, el ruido nunca cambió su rutina. Siguió viviendo como siempre lo había hecho, atrapando, cazando y manteniéndose fuera del radar en las llanuras del Yukon. Para él, no se trataba de defender un pasatiempo ni de demostrar un punto. Simplemente era la vida. Estaba continuando un legado. Años después, abordaría estas críticas directamente, explicando el equilibrio entre tradición y conservación. Pero entre los constantes ataques públicos y décadas de trabajo peligroso, Marty tomó otra decisión. Mucho antes de que Mountain Man lo convirtiera en un rostro conocido, Marty Mayorato ya estaba ahí afuera viviendo una historia que la mayoría de la gente no podría imaginar. A finales de los años 90, Marty se inscribió como Smoke Jumper, uno de esos trabajos que la mayoría de la gente ni siquiera consideraría hacer. El trabajo era simple: saltar de un avión, aterrizar cerca de un incendio forestal, e intentar detenerlo antes de que se propagara. A veces los dejaban a kilómetros de cualquier carretera, aislados de ayuda, rodeados de humo y calor. El trabajo era duro, agotador y, sinceramente, bastante aterrador. Pero para Marty, ese era el atractivo. Se unió a los Smoke Jumpers de Alaska de la Oficina de Administración de Tierras, recién salido de sus 20s y ansioso por demostrarse a sí mismo. Durante más de 30 años, se lanzó desde aviones hacia paredes de humo, llevando solo un hacha, una pala y una mochila llena con suministros para unos pocos días. La tierra no perdonaba errores. Un paso en falso podía significar una lesión o algo peor. A pesar de todo lo que el trabajo le imponía, Marty regresaba año tras año. Había algo en enfrentarse a lo salvaje que lo mantenía enganchado, el mismo impulso que la gente vería más tarde en Mountain Man. Cuando las cosas salían mal, como ocurría a menudo, mantenía la calma y lo manejaba. Cuando el fuego se extinguía, empacaba su equipo y se preparaba para lo que viniera después. Ese enfoque silencioso le ganó un respeto real entre las cuadrillas de Alaska, del tipo que no se pide, simplemente se gana. Después de más de 3 décadas, sin embargo, los años empezaron a pesar. Ser Smoke Jumper es cosa de jóvenes y, para 2019, Marty sabía que era el momento. Según los informes, se retiró en julio de ese año después de 31 años de servicio, una carrera extraordinaria en un oficio donde la mayoría dura menos de 10.
A la manera típica de Marty, no hizo un gran espectáculo, sin discursos ni giras de despedida. Simplemente guardó su equipo, se despidió en silencio del hangar y de Fairbanks, y regresó a casa. Para Marty, jubilarse no significaba desacelerar, significaba recuperar el tiempo. Después de décadas saltando hacia el peligro, estaba listo para algo diferente, centrarse en la vida que había construido en Alaska. La cabaña, su familia y el tipo de trabajo constante que no venía acompañado de sirenas ni humo. Pero esa decisión llevaba tiempo gestándose. 2 años antes, algo había ocurrido que plantó la semilla. Una pérdida que cambiaría la forma en que Marty veía todo. En 2017, 2 años antes de que Marty se retirara como smokejumper, la familia de Mountain Men pasó por algo para lo que nadie estaba preparado. Preston Roberts, uno de los amigos más cercanos de Marty en el programa, murió a los 60 años. Los médicos habían encontrado un tumor en su hígado, pero era demasiado profundo para extirparlo. El cáncer se propagó más rápido de lo que nadie esperaba. Un mes estaba trabajando en su tierra, al siguiente, ya no estaba. Todo ocurrió tan rápido que la mayoría de la gente no sabía qué decir. Preston no era solo otra cara en el programa, era el corazón de todo. Tranquilo, sabio y silenciosamente confiable. Había sido amigo de Marty mucho antes de que llegaran las cámaras, enseñando, construyendo y viviendo según el mismo código que la serie celebraba. Era el tipo de hombre que ayudaba antes de que se lo pidieran, que hacía que el trabajo duro pareciera sencillo. Marty sintió profundamente esa pérdida. Vivían a miles de kilómetros de distancia, pero hombres como ellos simplemente se entienden. La misma ética de trabajo, el mismo respeto por la tierra, la misma creencia de que un hombre debe ganarse lo que conserva. Cuando Preston falleció, el equipo de Mountain Men y el History Channel intervinieron para honrarlo. Marty codirigió una recaudación de fondos para terminar la casa que Preston había estado construyendo antes de enfermarse. En unas 5 semanas, las donaciones superaron los $100,000. Marty apoyó la causa y habló públicamente sobre Preston, llamándolo un verdadero amigo, un hombre que vivió con un propósito real. Para Marty, esa pérdida lo cambió todo. No era alguien que hablara mucho de emociones, pero perder a un hombre como Preston te hace pensar en el tiempo, en qué estás haciendo con el tuyo y en las personas que te esperan cuando regresas a casa. Después de años de pérdidas, controversias y trabajos peligrosos, todo finalmente alcanzó a Marty Mayorado, lo que lo llevó a alejarse del ojo público en 2019. Permaneció fuera durante 5 años. Luego, en 2024, sorprendió a los fanáticos al regresar a Mountain Men para la temporada 13. Lo que hizo que el regreso fuera aún más inesperado fue que no volvió solo. Su hija, Noah, se unió a él. Este regreso no se trató de dinero ni de atención. Durante su tiempo lejos, Marty se concentró en criar a Noah, transmitiéndole todo lo que sabía. Ahora que ella era mayor, quiso compartir esa parte de su vida. La diferencia era evidente. Marty parecía más tranquilo, con los pies en la tierra y ya no intentaba demostrar nada. Para la temporada 14 de enero de 2025, los segmentos de Marty destacaron. Mientras era la última temporada del veterano Tom Moore, el enfoque de Marty estaba en la caza de caribúes, la revisión de los daños causados por incendios forestales y la mentoría de Noah. Los espectadores podían ver el cambio en tiempo real a medida que Noah ganaba confianza y Marty asumía cada vez más el papel de maestro. Al final de la temporada, quedó claro que Marty no solo había regresado, sino que estaba prosperando. Su retorno se sintió genuino y puso fin a años de rumores en línea. Marty Mayorado estaba vivo, sano y seguía viviendo la vida bajo sus propios términos en la naturaleza salvaje de Alaska. Esos 5 años lejos estuvieron centrados casi por completo en Noah. Nacida alrededor de 2006, creció de manera muy similar a su padre. Para su adolescencia, ya podía pilotar una avioneta de Bush, manejar líneas de trampas y sobrevivir en lo profundo del desierto. Marty la convirtió en su prioridad, pasando largos días juntos colocando trampas, reparando equipos y recorriendo terrenos congelados, sin cámaras ni equipos de grabación. Marty ha dicho en más de una ocasión que enseñar a Noah es su mayor orgullo, más significativo que la televisión o la fama. Para finales de su adolescencia, había competido en deportes de tiro con rifle, ganado una competencia local de atletismo en 2023 y construido un seguimiento discreto en Instagram. Terminó la secundaria en 2025 y sigue enfocada en la familia y la vida al aire libre. Durante su tiempo lejos, Marty también preservó su legado de otra manera. En 2020, publicó In the Land of Wilderness,
una colección de 322 páginas de relatos cortos sobre la vida en Alaska, publicada por la Alaska Trappers Association. El libro es directo, honesto y profundamente personal. Historias sobre reparaciones de aviones, osos grizzly, tormentas y largas jornadas en las líneas de trampas, mezcladas con un humor tranquilo. Los lectores elogiaron su autenticidad y mantiene sólidas calificaciones en línea. Marty también utilizó el libro para explicar con calma su postura sobre el uso de trampas, enfatizando la responsabilidad, el equilibrio y las estrictas regulaciones de Alaska. Nunca lo promocionó de manera intensa, dejando que el boca a boca hiciera el trabajo. Para 2025, Marty había reconstruido su vida exactamente como quería. A los 59 años, vive en Two Rivers, Alaska, con su esposa Dominique y su hija, aún en gran medida fuera de la red. Sus días están llenos de trampas, vuelos en su Supercab y el mantenimiento de las rutinas que ha seguido durante décadas. Las estimaciones sitúan su patrimonio neto entre $150,000 y $500,000, pero la riqueza nunca fue el objetivo. Marty siempre ha vivido de manera sencilla, reparando lo que puede y manteniéndose dentro de sus posibilidades. Su matrimonio sigue siendo fuerte y mantiene un perfil bajo, apareciendo rara vez en línea o en entrevistas. Marty se mantiene al margen del ruido que rodea los debates sobre el uso de trampas. Cree en una gestión responsable de la vida silvestre y en cumplir la ley, no en discutir en Internet. Para él, el trabajo siempre ha consistido en respetar la tierra y mantener el equilibrio de la naturaleza. Noah, ahora en sus primeros 20 años, continúa llevando ese legado hacia adelante, con habilidad, autosuficiencia y un profundo respeto por lo salvaje. You know, your world shrinks a little bit. You don't have the opportunity to cover a lot of ground because it's all on foot. You always are nervous when you put all the work into building a wall. En lo profundo de la gélida naturaleza salvaje de Alaska, una solitaria cabaña de trampeo construida por el experimentado hombre de montaña Marty Maiorotto se ha convertido en el centro de un misterio escalofriante. Cuando otros tramperos fueron a revisar su cabaña tras semanas de silencio, lo que encontraron los dejó conmocionados y reacios a hablar. ¿Cómo pudo un hombre conocido por soportar inviernos brutales dejar atrás algo mucho más oscuro que el propio frío? La comunidad permanece atrapada por el miedo y la confusión. Cada viaje al valle solo profundiza el enigma. ¿Qué se esconde bajo ese techo cubierto de nieve? ¿Y por qué quienes lo saben tienen demasiado miedo para contarlo? El descubrimiento de la cabaña silenciosa. Cuando dos tramperos experimentados se internaron en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska para revisar la cabaña de trampeo de Marty Maiorotto, encontraron algo lejos de lo común. La pequeña cabaña, construida con las propias manos de Marty, se mantenía firme bajo una pesada capa de nieve. Sin embargo, algo se sentía inquietantemente mal. No había huellas recientes, no había señales de actividad reciente, y la puerta estaba ligeramente entreabierta. Una visión inusual para un hombre conocido por su estricto sentido del orden. Este silencio inquietante selló la sensación de que algo había alterado el equilibrio en este refugio aislado. Dentro de la cabaña, la escena era caótica. La mesa y la estufa estaban volcadas, el equipo esparcido como si alguien se hubiera ido con prisa o hubiera intentado ocultar lo ocurrido. El abrigo y el rifle de Marty, normalmente siempre a mano, no estaban. La estufa estaba fría y una taza medio llena de agua congelada permanecía abandonada. Señales pequeñas, pero reveladoras, de una ausencia inusual. Estos detalles sugerían una interrupción tan repentina y extraña que desafiaba cualquier explicación. Los dos hombres que descubrieron la cabaña intercambiaron miradas inquietas. Conocían a Marty desde hacía suficiente tiempo como para reconocer cuando algo no estaba bien. Sus habilidades de supervivencia y su rutina eran impecables. El desorden en su hogar no tenía una explicación sencilla. El aire frío e inmóvil pesaba sobre ellos mientras registraban la cabaña, pero no encontraron respuestas, solo más preguntas. Era como si la cabaña estuviera ocultando algo en lo profundo de sus paredes de madera. Cerca de la parte trasera de la cabaña, uno de los tramperos se quedó paralizado al ver algo en el suelo. Su advertencia en un susurro llegó demasiado tarde. Ambos hombres se enfrentaron a una visión que los dejó sin palabras y clavados en el lugar. El miedo, no el frío, se apoderó de ellos mientras permanecían en silencio durante minutos que parecieron una eternidad. Aquello con lo que se encontraron fue suficiente para hacerlos retirarse sin decir una palabra, dejando el inquietante misterio atrapado en el interior.
El mensaje por radio de los tramperos fue breve pero escalofriante. Acabamos de encontrar algo terrible en la cabaña de trampeo de Marty Maiorotto. Esas palabras se propagaron rápidamente por la comunidad cercana, despertando inquietud y especulación. Personas que habían enfrentado tormentas de Alaska, depredadores y aislamiento se encontraron sacudidas de una manera para la que no estaban preparadas. La naturaleza salvaje había guardado uno de sus secretos más oscuros, extendiendo un velo de silencio sobre la cabaña. Los intentos de regresar al lugar pronto encontraron resistencia. Los tramperos originales se negaron a volver, cada uno alegando haber alcanzado un límite personal en lo más profundo de sus almas. El terreno implacable, el frío mordiente y el terror desconocido dentro de esas paredes crearon una frontera que nadie quería enfrentar dos veces. La cabaña se convirtió en un símbolo, no de supervivencia, sino de algo largamente enterrado y quizá mejor dejar sin descubrir. Pronto, las intensas nevadas cubrieron los senderos, engullendo la cabaña y envolviendo el valle en silencio una vez más. Pero en lugar de acallar la historia, la nieve pareció amplificar las preguntas. ¿Por qué Marty había desaparecido sin dejar rastro? ¿Y qué había provocado una escena tan perturbadora? Las respuestas permanecieron encerradas bajo el dosel helado del bosque, dejando a la comunidad en un creciente estado de preocupación y fascinación. El inquietante descubrimiento del interior de la cabaña se profundiza cuando observamos más de cerca al hombre que vivía allí, su vida, su rutina y por qué su ausencia generó ondas en una comunidad ya de por sí dura. La vida y la rutina de Marty Maiorotto. Marty Maiorotto no era ajeno a la vida salvaje. Cada invierno vivía completamente aislado, fuera de la red, en una cabaña primitiva de una sola habitación hecha de troncos, situada a cientos de kilómetros de cualquier pueblo o civilización. Conocido por desaparecer durante semanas o incluso meses, Marty había cultivado una vida basada en la soledad, la supervivencia y una resistencia absoluta frente a los brutales inviernos de Alaska. Prosperaba en el silencio y el frío que abrumarían a la mayoría de las personas en un solo día. Sus vecinos en la remota región solían ser escépticos con él. Algunos admiraban su dureza, mientras que otros susurraban sospechas nacidas de su naturaleza reclusa. La propia existencia de Marty era un enigma. Los espectadores lo vieron en el programa Mountain Men, donde su determinación y habilidad para desenvolverse en condiciones implacables le ganaron una reputación como una de las figuras más formidables de Alaska. Sin embargo, quienes realmente lo conocían entendían que su vida solitaria era tanto una elección como una necesidad. La rutina era el ancla de Marty. Cada día traía un ciclo implacable de revisar trampas, preparar equipo y resistir los bruscos cambios de humor de la naturaleza. Sus registros y notas detallaban el clima, el número de trampas y bocetos del terreno, evidencia de una planificación meticulosa y de una profunda conexión con la tierra. Nada se dejaba al azar en su mundo. Era el testimonio de un hombre cuya supervivencia dependía del orden y la precisión. Su cabaña no era solo un lugar para quedarse. Era una fortaleza contra los elementos y un espacio donde cada objeto tenía su uso correcto y su lugar adecuado. El cuidado de Marty y sus hábitos respecto a su espacio vital formaban parte esencial de sus estrategias de supervivencia. Consideraba incluso las más mínimas señales de desorden o negligencia como algo fuera de su dominio, y por eso, el estado de desorden existente en la cabaña resultó aún más sorprendente para los visitantes que la encontraron. Marty era una persona llena de contradicciones, y esto no se limitaba únicamente a sus habilidades de supervivencia. La severidad de su entorno, junto con la soledad, a veces purificaba su carácter, pero en otras ocasiones lo convertía en un enigma. Tenía problemas muy serios, pero solo un puñado de personas podía comprender o siquiera imaginar lo que ocurría en su mente durante esas horas de soledad. Los registros que dejó atrás solo contaban una pequeña parte de la naturaleza interconectada y compleja de las decisiones y acontecimientos que iban más allá de simplemente vivir en el bosque. En el momento en que comenzaron a surgir informes de que Marty había desaparecido durante varios días, una atmósfera de preocupación y miedo se apoderó de la zona. Sus amigos, así como otros tramperos, tuvieron dificultades para guardar silencio y no presentarse en los lugares habituales. En una región donde la supervivencia no era solo una cuestión de comunicación y rutina, el silencio era realmente alarmante. Con esta comprensión de la vida y el carácter de Marty, la historia de los primeros hombres que se atrevieron a acercarse a la cabaña se vuelve aún más convincente y perturbadora. La visita de regreso del grupo de búsqueda.
La tensión que rodeaba la cabaña del trampero de Marty Maiorotto no hizo más que intensificarse cuando un grupo de búsqueda más numeroso se preparó para regresar al misterioso lugar. Este nuevo equipo estaba compuesto por 3 habitantes locales familiarizados con el terreno implacable y un agente de vida silvestre que había trabajado junto a Marty en el pasado. Empacaron ligero, cuerdas, linternas y agua, listos para una investigación cautelosa pero exhaustiva. Aunque ninguno lo dijo en voz alta, todos se preguntaban en silencio qué podía haber perturbado tan profundamente a los 2 primeros tramperos. El trayecto fue duro a pesar del deshielo. Placas de hielo y ventisqueros profundos desafiaban cada uno de sus pasos. Cuando llegaron al claro, la cabaña parecía tan silenciosa y congelada como antes, medio enterrada bajo una gruesa capa de nieve. El viento barría el techo, casi como si la propia naturaleza deseara borrar la cabaña de la memoria. Uno de los miembros apagó el motor de su motonieve y se detuvo, percibiendo una quietud opresiva suspendida en el aire. En el momento en que llegaron a la puerta, diminutas partículas de polvo danzaron en la débil luz que entraba desde afuera y se asentaron en la habitación silenciosa. Era como si todo se hubiera detenido. La silla que había caído, las herramientas esparcidas, y la chaqueta de Marty, incongruentemente limpia, en el suelo cerca de una ventana. El rifle aún no había sido encontrado, lo cual coincidía con los informes anteriores, pero otros indicios señalaban que el lugar había estado ocupado muy recientemente. Las cenizas de la estufa estaban frías, lo que indicaba que el fuego había sido avivado días atrás. Así, la ausencia de huellas en el exterior fue puesta en duda. El agente de vida silvestre realizó una inspección muy detallada y minuciosa de la habitación y detectó algo muy tenue en el suelo. Eran marcas en el piso de madera. Estas huellas no pertenecían en absoluto a una persona ni a su vida cotidiana, ni se parecían a los arañazos habituales del trabajo con herramientas, más bien parecían sugerir que un objeto enorme había sido arrastrado y luego detenido de forma repentina. La linterna del agente captó por un instante el destello de algo brillante, y de inmediato la apagó, dejando que su rostro expresara lo irritado que estaba. No dio ninguna justificación para sus actos cuando ordenó al grupo que se marchara de inmediato. Su salida estuvo marcada por el silencio y la lentitud, la pesadez de la incomodidad oprimiéndolos como el aire frío de la montaña. No hablaron durante bastante tiempo cuando finalmente emergieron a la luz mortecina. Una persona terminó preguntándole a la gente qué había visto y rompió el silencio solo después de que ya habían dejado atrás el claro. La respuesta de la gente llegó muy despacio y con vacilación. No era algo que estuviera dispuesto a explicar, al menos no en un futuro cercano. El relato fragmentado de los hombres al regresar al pueblo fue una gran fuente de preguntas más que de respuestas. Describieron la cabaña como sucia, insinuaron una matanza y luego hablaron de ello de manera indirecta. La interacción silenciosa entre ellos era muy intensa, del tipo que solo puede surgir de un secreto que conviene mantener encerrado en el corazón del bosque helado. El rumor sobre el incidente se propagó rápidamente, y la atmósfera alrededor de la cabaña, que ya era misteriosa, se volvió cada vez más oscura. En los días siguientes, un piloto que sobrevolaba la zona notó una pequeña cantidad de humo saliendo del techo de la cabaña, pero cuando aterrizó, encontró el lugar frío y vacío. Estas contradicciones solo aumentaron el temor de la comunidad y transformaron la cabaña de Marty, que alguna vez fue un símbolo de la naturaleza salvaje, en un espacio fantasma al que pocos se atreverían a acudir. La frágil barrera que marcaba la línea entre la naturaleza y los secretos se había vuelto más peligrosa de lo que nadie había imaginado. La inquietud persistente que rodeaba la cabaña del trampero de Marty dio lugar a cambios en las percepciones locales y a rumores que moldearon la reacción de la comunidad en general. La cabaña de trampero de Marty Maiorotto es más que un refugio olvidado en la naturaleza salvaje de Alaska. Es un testimonio inquietante de supervivencia, secretismo y lo no dicho. Las extrañas señales que quedaron atrás y el silencio que siguió nos recuerdan que no todas las historias revelan su verdad completa. Si este misterio te atrapó, asegúrate de darle like y suscribirte para más exploraciones en las sombras ocultas del mundo, y mira el siguiente vídeo que aparece en pantalla para continuar este inquietante viaje.